Francisco de Miranda. Es divinizado como precursor de la supuesta libertad de Venezuela. Era descendiente de familia canaria, natural del Valle de la Orotava en Tenerife. Su padre hizo una gran fortuna. Su adolescencia estuvo marcada por la discriminación social que sufrían los procedentes de la península y Canarias, la animadversión que las élites mantuanas, criollos descendientes de los conquistadores, tenían contra su padre, quien formaba parte de lo que en aquella época se definía como blancos de orilla, por ser este comerciante y europeo, condición esta que, según la escala de valores de los mantuanos, lo inhabilitaba para desempeñar el cargo de capitán del batallón de milicias de blancos de Caracas. Observamos que es el resentimiento una de las razones de fondo que justifican y motivan su futura forma de actuar. Harto de las discriminaciones de los mantuanos venezolanos por la condición social, su padre lo envía a la España peninsular. Como militar español tuvo una aceptable hoja de servicios en la que se destaca su actuación en el sitio de Melilla. Su carrera militar contempla su participación en diversas contiendas. La invasión española de Argelde y la batalla de Pensacola en la Guerra de Independencia estadounidense, y la conquista de las Bahamas, hasta que destinado en una misión de espionaje en Jamaica bajo el pretexto de negociar un canje de prisioneros, pasó a orbitar en torno al umbral de la legalidad, al verse implicado y acusado en un asunto de contrabando ilícito y aportación de información relevante de las defensas militares de Cuba a los ingleses. No esperó a la resolución del conflicto, al que se le sumaron problemas con la Inquisición, por posesión de libros prohibidos, ni afrontó la defensa de su presunta inocencia. Eligiendo el camino de la deserción, abandonó su patria y huyó a Estados Unidos. Tiempo después resultaría absuelto de cargos, pero el mal ya estaba hecho. Era un desertor, y se convirtió en un apátrida. Durante su estancia en Estados Unidos, se sumergió en la experiencia del reciente proceso de independencia en que aquella nación se veía envuelto, haciendo allí posiblemente suya la idea devenida de la experiencia norteamericana para su patria de origen, como salida hacia adelante, en vista de su situación de imposibilidad de retorno a ningún territorio bajo el dominio de España, en la que era un proscrito. Bajo esa premisa y corriendo el año 1784 se embarcó para Inglaterra, en busca de apoyo, sin éxito, para sus sediciosas ideas, al entender que dicho país era el más interesado en el despedazamiento de la hasta entonces su verdadera patria. De allí pasó al continente europeo, recorriendo distintas naciones, hasta que acabó sirviendo para el ejército francés de la Convención en 1791, y vinculado al partido de los girondinos, llegando a ser nombrado mariscal de campo. En dicho ejército salvó la cabeza de ser guillotinado por los pelos, tras un criticado repliegue de tropas en Maastricht, en que se le acusó de negligencia. Detenido, encarcelado y procesado, salió absuelto de cargos en 1795, pero poco después, en 1798 se embarcó de nuevo hacia Inglaterra, y de allí a Estados Unidos, dejando atrás sus aventuras revolucionarias en Francia, que tan cerca estuvieron de costarle muy caras. Permaneció en el país norteamericano hasta 1806, en que consiguió embaucar a un famoso contrabandista para una alocada aventura, que tenía que concluir como colofón en arrancar a Hispanoamérica del dominio español y la constitución de un país que abarcara desde el Mississippi hasta la Patagonia, que se iba a llamar Colombella. Tan poco original, que no era más que lo que ya había, pero excluyendo a la península, y en formato de república federal, en el que los miembros del poder ejecutivo tendrían el título de incas, y se les exigiría una solvencia económica predeterminada. Ni más, ni menos, el inicio de aquella aventura fue atacar Venezuela desde Haití con 3 naves, para recabar apoyo popular de la población civil, tras fracasar en un desembarco en el norte de Venezuela. Al verse envueltos en un combate naval con naves españolas, en el que perdieron 2 y cerca de 60 hombres, Miranda huyó a Trinidad con la nave que le quedaba. El Leander, allí consiguió el apoyo del gobernador de la isla, consiguiendo medios logísticos y humanos para una nueva intervención en las costas de Coro, en Venezuela. Esta vez con 300 hombres y 11 buques. La sorpresa fue que no obtuvo ningún apoyo popular, fue justo al contrario de lo planificado. La población civil huyó despavorida ante semejante intrusión. Después de varios días infructuosos levaron anclas y retornaron a Trinidad con el rabo entre las piernas, tras un estéril esfuerzo que no sirvió de nada, más allá que el ser vistos como forajidos, por quienes tenía Miranda la expectativa de recibir un apoyo incondicional. Ante tal fracaso, en 1807 retorna a Inglaterra para reiniciar gestiones que le aportaran nuevos apoyos en su fracasada empresa, y lo obtuvo. Una expedición inglesa se formó a tal efecto, pero los acontecimientos del 2 de mayo en España cambiaron el orden de prioridades de los ingleses, que prefirieron aliarse con España contra la invasión napoleónica en la península, dejándolo de nuevo en la estacada, pero solo por el momento. Se dedicó durante ese periodo
hasta 1810, a la difusión de sus planes de sedición, editando una publicación impresa llamada El Colombiano, aprovechando la incertidumbre debida a la situación en España y la inseguridad en el gobierno de sus dominios. Se presentó en Inglaterra una comisión de la Junta Suprema de Gobierno de Caracas, de la que formaba parte Simón Bolívar, por lo que tuvo noticias del proceso de independencia que se fraguaba en Caracas, por parte de los mantuanos, convirtiéndose en el principal asesor de dicha comisión durante su estancia inglesa. Persuadido Miranda por ellos, se embarcó de regreso en 1810. Ya por fin podía recoger los frutos de tantos años de esfuerzo. Una vez allí fue recibido por Bolívar, y designado por la Junta de Gobierno teniente general de los ejércitos de Venezuela, y diputado del Congreso Constituyente. El 5 de julio de 1811 firmó el acta de la Declaración de Independencia de Venezuela. La consecuencia inmediata es que el mismo mes de julio los realistas de la ciudad de Valencia se levantan en armas contra aquella arbitrariedad de las élites mantuanas caraqueñas, que creyéndose omnipotentes, se creían como derecho divino de imponer su propio criterio, y de regir la nación que se acababan de inventar para su particular interés y capricho, en base a sus filias, sus fobias, y con el objetivo de preservar sus privilegios. Es Miranda, por tanto, elegido por el Ejecutivo como jefe de las Fuerzas Armadas, ocupando la ciudad de Valencia tras sangrientos combates. Tras el terremoto que destruyó Caracas en 1812 y viéndose en medio de varias insurrecciones, se le conceden poderes extraordinarios, viéndose con facultades dictatoriales. Miranda era el dueño y señor, pero por poco tiempo. Su confianza en Bolívar era la suficiente como para encomendarle la comandancia militar de Puerto Cabello. Craso error, porque perdió la plaza para beneficio de los realistas, tras un gran alarde de negligente incompetencia en sus obligaciones. La pérdida de Puerto Cabello ha privado al bando republicano de su principal arsenal. Viéndoselas muy mal Miranda tras las constantes deserciones, el avance de las tropas realistas, rebeliones de esclavos, además de la impopularidad de la causa de la independencia, y el saber que pagaría bien caros los crímenes contra civiles y eclesiásticos, que ya había cometido durante su escaso tiempo al mando, ocasionaron que Miranda solicitara negociar una petición de armisticio al general realista Monteverde, con la que salvar su propio pellejo, en lo que suponía una nueva huida más, una de tantas. Pero esta vez con el tesoro de la República, que llegó a embarcar en un barco inglés y del que ya no se supo más. El traidor traicionado. Miranda firma la capitulación, el 25 de julio de 1812, en San Mateo. Su ministro de Hacienda, Antonio Fernández de León, se pasa al bando realista mientras negocia en nombre de los independentistas. La capitulación de Miranda fue interpretada como una traición por Bolívar y otros jóvenes oficiales que incluso pretendían fusilarlo por traición. Cuando se prestaba a salir desde el puerto de La Guaira al exterior, fue apresado por Bolívar, quien también había ganado el favor de Monteverde, a cambio de la entrega de Miranda a los realistas, salvando así su propio pellejo. Lo enviaron a Cádiz, en España, donde murió el 14 de julio de 1816 olvidado por todos, tal y como suele pasar con los traidores, especialmente los más recalcitrantes. Máxime si ejecuta sus traicioneras acciones, con traidores de su misma ralea. Justo su caso.